Bien, bien, bien. Entonces, continuando con nuestros temas de administración, todavía dentro de la etapa de dirección, vamos a hablar de 3 elementos de la dirección que son muy importantes a tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, la importancia de la comunicación, pero de la comunicación efectiva. Ahí te vamos a detallar un poco más en qué consiste la comunicación efectiva. En segundo lugar, y algo que ya hemos estado mencionando en sesiones anteriores dentro de lo que es la dirección, la importancia del liderazgo. Y por último, vamos a cerrar ya la etapa de dirección para la siguiente sesión ya dar inicio a una nueva etapa, o a la última mejor dicho. Vamos a cerrar esto de la dirección con todo lo que se refiere al trabajo en equipo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a hablar del tema de la comunicación efectiva, ¿no? Nosotros somos seres sociales, ¿no? Y no solo, esto es interesante, no solo las personas, no solo los seres humanos tienen sus formas de comunicarse, ¿no? Creo que todo ser viviente se comunica a través de sus medios, a través de sus formas, ¿no? A través de sus propias características naturales. Pero en nuestro caso estamos hablando de personas, y las personas pues muchas veces pueden distorsionar el mensaje, a veces hasta de manera se puede decir no intencionada. Y este mensaje se puede distorsionar por diferentes motivos, ¿no? Por la percepción, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir una cosa y tú me puedes entender otra por el tema de que tú estás percibiendo mi mensaje de una manera diferente a la que yo realmente quiero que lo entiendas, ¿no? Entonces, digamos que partiendo desde ese punto en que el mensaje que un mismo mensaje se puede interpretar de diferentes maneras, es importante hablar este tema de la comunicación efectiva. Primero debemos entender que la comunicación es un proceso, ¿no? Si me voy adelantando un poquito, este sería el proceso de la comunicación. Esto es un temita que ustedes lo han visto cuando eran mocosos, cuando eran pubertos y estaban todavía en las aulas de su colegio, ¿no? Entonces, el proceso de la comunicación tiene a dos participantes, a dos actores, ¿no? El emisor y el receptor. El emisor es el que da el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje, ¿no? ¿Qué es el mensaje? Es lo que se quiere contar, es lo que se quiere informar, es lo que se quiere transmitir. Y ese mensaje se puede enviar al receptor de diferentes formas, ¿no? Puede ser de manera escrita, puede ser de manera verbal, incluso puede ser de manera gráfica, ¿no? Hay diferentes formas de enviar el mensaje, ¿no? Enviar ese mensaje implica una codificación, ¿no? Te puede decir que puede ser escrita, que puede ser visual, y la decodificación es la manera en la que el receptor entiende el mensaje. Alrededor de todo este proceso, si quiero encerrarlo, quiero englobarlo, es importante considerar la retroalimentación o el feedback, ¿ya? Recuerda que la comunicación es como una calle de doble vía, o sea, el mensaje va, pero esperamos que haya un retorno, ¿ya? Va y viene, va y viene. Por eso es un proceso de doble vía. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de compartir en este proceso? Porque quiero que quede claro eso, la comunicación es un proceso. Se puede compartir muchas cosas. Si estamos hablando, vamos a meternos directamente a lo que es nuestro campo, el campo administrativo. Lo que queremos compartir es nuestro insumo principal, ¿no? Información. En este proceso lo que queremos compartir o lo que se pretende compartir es información. Obviamente, la comunicación no solo abarca pues el tema administrativo, la comunicación abarca pues todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la comunicación no solo vamos a compartir información, sino también compartimos emociones, compartimos sentimientos, ideas, pensamientos. El tema está que para que esta comunicación realmente sea efectiva tiene que tener cierto tipo de características, ¿no? Por ejemplo, la claridad en el mensaje, las maneras en las que se dice
o en las que se transmite ese mensaje. Por eso es que muchas veces relacionan el tema de la comunicación efectiva con temas relacionados a sentir empatía cuando decimos las cosas, ¿no? No sé si por ahí ustedes habrán escuchado esa frase que dice, ¿no? Decir la verdad sin empatía es crueldad. Por ahí no sé si alguno lo habrá escuchado, ¿no? A veces me paso de cruel, creo, con ustedes, ¿ya? Y la escucha activa, escuchar para entender realmente qué es lo que me está diciendo esa persona, qué es lo que me quiere contar, qué es lo que me quiere compartir. Porque ¿qué te estoy diciendo? Que la comunicación es el proceso de compartir varias cosas, pero yo lo voy a limitar, por lo que a nosotros nos interesa es información. ¿Está claro lo que estoy comentando? Muy bien. Ahora, esto es muy importante. Las personas que saben comunicarse de manera efectiva, y quiero que entiendas esto de efectivo como de manera eficaz y eficiente, ¿ya? Comunicar de forma efectiva logra o impulsan de cierta forma el mejoramiento de las relaciones entre los diferentes integrantes de una organización, ¿no? Y de cierta forma también impulsa la productividad. ¿Qué tiene que ver la comunicación con la productividad? Tiene que ver mucho porque realmente si el mensaje llega de manera clara, vamos a decirle, ya, a nuestro equipo de trabajo o a nuestros subordinados, ellos realmente van a hacer lo que se les está pidiendo y no van a hacer otra cosa porque el mensaje no estuvo claro. Entonces hacen lo que se les está pidiendo como se les está pidiendo, obviamente se va a obtener el resultado esperado. En cambio, si hacen otra cosa porque no se entendió el mensaje, se va a obtener otros resultados, por lo tanto se pueden incurrir en reprocesos, en volver a hacer las cosas, en perder tiempo. Y esa pérdida de tiempo obviamente disminuye la productividad. ¿Me estoy dejando entender? Por eso es importante el tema de la comunicación. Además, la comunicación fomenta la confianza y es, vamos a decir, un activador de cierta forma para la participación de los colaboradores en temas que impliquen buscar soluciones. Y eso es algo que siempre les estoy diciendo a ustedes. Ustedes, cuando piensen en un administrador, tienen que pensar en un gestor de recursos. ¿Qué hace un administrador? Gestiona recursos. Va a tratar de obtener resultados con los recursos que tiene. Pero un administrador también es un solucionador de problemas. Es un solucionador de problemas. ¿Estamos? Vale. ¿Qué más te puedo decir? Creo que eso sería todo respecto a esa primera etapa. Ahora vamos a hablar de las características que debe tener una comunicación efectiva, ¿ya? En primer lugar, tiene que ser de fácil comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor puede entender rápidamente, fácilmente, el mensaje que el emisor le quiere dar, ¿ya? De fácil comprensión. Y esto depende mucho también de quién sea el emisor, ¿no? Es importante conocer al emisor al cual se le está dirigiendo el mensaje, ¿no? Es decir, saber sus características también, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Dice, el mensaje tiene que ser de fácil comprensión. Imagínate, vas al médico y si el médico te empieza a hablar con sus términos de medicina, ¿le vas a entender? No, pero otro médico sí le va a entender. Sí, entonces por eso te digo, esto de fácil de comprensión no solo es cómo das el mensaje, sino tienes que pensar qué tipo de persona es ese receptor. Y en base a eso tienes que facilitarle el mensaje que le quieres brindar. ¿Me están entendiendo? El mensaje que les estoy dando está llegando a ustedes con facilidad. ¿Sí? Ya. Brindar información concisa, es decir, no hay que hacerla larga, ¿ya? Eso es lo que quiere decir ese punto. ¿Para qué hacer largo algo que puedes decirlo de manera resumida, concreta? Porque si la haces larga, si le das mucha vuelta al asunto, ¿qué va a causar en el receptor? Confusión. En cambio, si eres puntual, le dices qué es lo que esperas o qué es lo que quieres que haga, de manera clara, resumida, no va a estar en confusión, pero me dijo tal cosa, me dijo otra, por hacerla larga. Por eso dice, la información tiene que ser concisa. Es de interés para el receptor.
la comunicación, esta cuarta característica. Obviamente, y esto es importante, para que la otra parte te escuche, para que la otra parte realmente preste atención a lo que le quieres contar, eso que le quieres contar tiene que ser pues de su interés, Para que sea de su interés, obviamente, hablando de temas netamente de trabajo, es porque son cosas que están relacionadas pues a su área, que están relacionadas a su desempeño, que están relacionadas a sus actividades, ¿no? ¿Por qué te hago esa aclaración? Porque es diferente pues, una comunicación coloquial, una comunicación de amistad o una comunicación familiar a una comunicación que ya se da en tu centro de labores, ¿ya? ¿Estamos? Y por último, tiene que ser pues objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se va a transmitir tiene que ser pues veraz, tiene que ser auténtica, tiene que ser confiable. Estamos hablando de información que se va a transmitir en el área de trabajo, que se va a transmitir dentro de la organización. Por lo tanto, esa información pues tiene que ser información veraz, información con la que yo esté seguro que es verdadera y en base a eso tomar decisiones, en base a eso poder trabajar. ¿Estamos? A eso se refiere con objetividad. Que sea veraz, que sea auténtica, que sea confiable. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en cuanto a los elementos, tenemos varios, ¿no? Tenemos el tema de la claridad, propiedad, concisión, el feedback, la empatía y la escucha activa y la comunicación no verbal, el respeto, son un montón. ¿Ya? Vamos a hablar de cada una, ¿ya? En cuanto a la claridad, el nombre lo dice, ¿ya? Se refiere a que el mensaje debe llegar de la manera más clara posible al receptor. Nosotros sabemos que tenemos la comunicación verbal y también tenemos la comunicación no verbal, que se refiere, por ejemplo, a la gesticulación, y también tenemos la comunicación escrita, ¿no? Entonces, tiene que haber, independientemente de cuál sea la forma en la que te estás comunicando, tiene que haber claridad en el mensaje que quieres dar, ¿no? Por ejemplo, a veces yo no los entiendo a ustedes porque no hay claridad en lo que me están contando y les tengo que estar preguntando, ¿qué? Así con mi cara de ¿qué? ¿Ya? Porque no entiendo lo que están hablando, porque o hablan muy despacito, o no están vocalizando bien, o por el tema de las mascarillas, no sé, hablan para adentro, no tengo ni idea. Pero es importante que el mensaje sea claro. Igual, cuando se está escribiendo, tiene que haber coherencia en lo que se está escribiendo, ¿no? A veces una coma te puede cambiar el sentido de toda la idea, una coma, una tilde. Entonces es importante ser cuidadoso con la manera en la que queremos transmitir ese mensaje, sea hablando, sea gesticulando o sea escribiendo. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Propiedad se refiere a seleccionar cuidadosamente las palabras que vas a utilizar cuando quieras transmitir un mensaje. Y obviamente esto también depende mucho de quién sea el receptor, ¿no? O sea, no es lo mismo la manera en que, por ejemplo, yo les hablo a ustedes, como la manera que a veces le hablo de repente a otro instructor, como la manera en la que le hablo a alguno de mis amigos, ¿no? Son las palabras que trato de utilizar en mi cerebro, las estoy escogiendo cuidadosamente. ¿Cuál es el consejo para que mejores la propiedad al momento de que tú trates de comunicarte con las demás personas? Que leas, leer, porque es la única manera de que tu universo de palabras, de que tu vocabulario incremente. Y eso también te ayuda a expresarse. Me he dado cuenta que ustedes no leen. ¿Cómo me he dado cuenta que ustedes no leen? Porque cuando les digo, a ver, desarrolla tu idea, no saben, quieren explicarlo, pero no pueden porque no saben qué palabras utilizar. ¿Por qué no saben qué palabras utilizar? Porque no leen. Lean el libro que sea de su agrado. Si quieren les doy libros ahí para que en PDF, para que los lean ahí mientras se mandan su viaje de 2 horas hasta llegar acá.
sobrado se leen ya unas páginas. ¿Ya? Eso es propiedad, escoger cuidadosamente las palabras al momento de lanzar ese mensajillo. Concisión, que está muy relacionada a lo que te he dicho de ser breve, de ser concreto, o sea, no hacer largo algo de manera innecesaria, ¿no? A menos que estés floreando a alguien por ahí, ¿no? Y pues como que hacerlo un poquito larga, ¿ya? Pero después no, ¿ya? Después no, tienes que ser conciso, puntual. ¿Estamos? Muy bien. Feedback, ¿qué es feedback? Muy bien, feedback es la retroalimentación, lo que te estaba comentando, ¿no? La comunicación es un proceso de doble vía. Y el feedback es importante, porque ¿en qué sentido es importante? En el hecho de que si yo te cuento algo, a la vez te pregunto qué es lo que has entendido, ¿no? Tú me dices qué es lo que has entendido y ahí me doy cuenta si realmente te ha quedado claro lo que te he estado contando, ¿no? Entonces eso es siempre importante, ¿no? Buscar esa retroalimentación. Esta retroalimentación obviamente se consigue a través de preguntas, ¿no? ¿Te quedó claro? ¿Qué me has entendido? ¿No? Porque a veces por el tiempo que tenemos, realmente no puedo hacerles ese feedback, ¿no? De qué me has entendido, ¿no? ¿Qué me has entendido? Y escuchar qué es lo que realmente me han entendido. Pero en el trabajo sí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando se está trabajando con otras personas, a los cuales se les delega algún tipo de actividad o labor, ¿no? ¿Me has entendido? ¿Qué me has entendido? A ver, ¿qué tienes que hacer? La otra persona te dice, tengo que hacer tal cosa. No, eso no es lo que te estoy pidiendo, ¿ven? ¿Cómo te das cuenta? Gracias a la retroalimentación. ¿Sí? ¿Estamos? Otro elemento, la empatía, que está más que todo relacionado a la manera en la que se transmite el mensaje, la manera en cómo se escribe, la manera en cómo se dice. La empatía, por ahí, si lo queremos definir, es ponernos en la posición del otro, ¿no? En este caso sí tendríamos que ser un poco más cuidadoso, también conociendo al receptor, ¿no? No todas las personas tienen la misma predisposición para recibir el mensaje, ¿no? Hay personas que, digamos, son un poco más de bajo contexto, es decir, ve de frente al grano, ¿no? Dime qué es lo que quieres y lo hago, punto, no hay nada más. Hay personas que son más de alto contexto, que quieren que les preguntes qué tal, cómo estás, qué tal la familia, tu perro está mejor, ¿no? Y recién ahí entrar al detalle, ¿ya? Entonces, eso estaría un poco relacionado también con el tema de la empatía, ¿no? Tratar de ponerse en el lugar del otro, en cómo es que va a asimilar lo que le estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes que despedir a una persona, ¿no? O sea, yo creo que ahí sería un ejemplo más puntual de cómo utilizar la empatía dentro de lo que es la comunicación, ¿no? Lamento lo que te voy a decir, comprendo tu situación, ¿no? Cosas así. Te entiendo, me pongo en tu lugar, ¿no? Son algunas frasecillas que se utilizan más o menos como para que tu mensaje suene empático. ¿Estamos? La escucha activa, esto es importante, ¿no? Para la comunicación efectiva es importante ser un buen oyente, ¿no? Escuchar con atención lo que nos quieren comentar, decir, manifestar las otras partes. Y la mejor forma de cierta manera para perfeccionar este tema de la escucha activa es usar conectores, ¿no? Y entonces, ¿y qué más? ¿Y qué crees? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y ahora qué? ¿No? A lo que te están contando, ¿no? Eso sirve para la escucha activa y también para fingir que estás escuchando lo que te están diciendo. ¿En serio? ¿Qué más? Allá, ¿no? Funciona. Eso creo que debería editarlo. Bien, ¿está claro? La comunicación no verbal es el lenguaje que no se hace con palabras, es el lenguaje que se hace con señas, es el lenguaje que se hace con
con gesticulación, es el lenguaje corporal, ¿no? Por ahí alguien te está mirando y tú crees que de repente te está coqueteando, ¿no? De repente es medio visco, no sabes, pero se puede tomar, ¿no?, como comunicación no verbal. No, mentira, eso no. Es importante la energía que le das a tus palabras a través de la gesticulación, a través de los movimientos. Es una forma de convencer a la otra parte, ¿no? Y acá creo que he puesto, mira, en realidad el 99% de la comunicación es no verbal, No, y eso es importante, porque también a través de la comunicación no verbal te das cuenta quién está acá y quién en su cerebro está en otra parte, ¿no? Por ejemplo, tú miras a una persona que te está mirando, pero está así. ¿Realmente estás conmigo? Tu cuerpo puede estar acá, pero tu cabeza lo está. No lo sé, tu comunicación no verbal me está diciendo que no estás compenetrado conmigo. A ver, mírame. Muy bien, ¿ya? ¿Estamos claros? Next. Y el respeto. Obviamente el respeto de repente hasta se puede considerar algo implícito, pero sí es importante mencionarlo, ¿no? Debe existir respeto de ambas partes, respecto a cómo se dicen las cosas, respecto a las ideas del otro, a pesar de que no se compartan, ¿no? El respeto siempre debe de primar, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada me pusieron una canción que no me gustó para nada, pero fui respetuoso, ¿no? Dije, ok, está bien, ¿no? ¿Ya? Siempre con respeto. El respeto, así no compartas lo que el otro te dice, no hay que perder las formas, no hay que perder las maneras. Y esto del respeto se da tanto para una comunicación face to face, es decir, persona a persona, cara a cara, así como también para la comunicación escrita, así como también para la comunicación telefónica. ¿Estamos claros? Muy bien. Y bueno, vendría a ser el proceso de comunicación que de cierta forma ya me adelanté a comentarles hace poquito. Bien, esto es muy importante, los medios electrónicos en la comunicación. ¿Qué te he dicho? ¿Qué es lo que compartimos con este proceso de comunicación? Información. Y a veces esta información pues información en grandes volúmenes. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de información empresarial, información que se tiene que transmitir de empresa a empresa, o información que se tiene que transmitir a las sucursales o a las filiales de una determinada organización, estamos hablando de grandes volúmenes de información. Gracias a los medios electrónicos, esta transmisión de información se ha hecho mucho más accesible. Se puede enviar archivos, se puede enviar videos, se puede enviar audios que tienen ya un peso, un volumen de información, podemos decir incluso hasta considerable, ¿no? Y se hace prácticamente al instante. Imagínense, ustedes no tienen ni idea de cómo era la vida pues antes de estos medios electrónicos y del internet, ¿no? Imagínate pues, si antes tenías que enviar mucha información, tenías que hacerla de manera impresa, de manera física y mandarla a través de correspondencia. ¿Eso iba a llegar rápido? No, probablemente iba a llegar al día siguiente. O sea, había un lapso de 24 horas en la que podía pasar cualquier cosa que ya cambiara la información que le iba a llegar a la otra persona 24 horas después. En cambio ahora la comunicación ya traspasa fronteras. Puedes chatear con una persona que se encuentra, no sé, ahorita en Europa, en este instante, si está despierta, sí, ¿no? Sí, aunque creo que es de tarde ahorita ya, sí, ¿no? Puedes enviarle información, archivos, sí, le va a demorar segundos, ¿no? En que la descargue, pero no va a ser pues 24 horas. Entonces los medios electrónicos han ayudado mucho a favorecer
esta transmisión de información. Entonces, actualmente juegan un papel muy importante. Ya no solo es la transmisión de persona a persona, sino es la transmisión de máquina a máquina. ¿Cómo es eso, no? Por ejemplo, cuando mandan sus cosas prohibidas, las mandan desde un celular a otro celular. A eso se refiere máquina a máquina. ¿Ya? ¿Está claro? Ejemplo, muy bien, clarísimo, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué más? Actualmente los medios electrónicos son pieza fundamental para la comunicación de las organizaciones modernas. No me imagino ninguna organización que no utilice medios electrónicos, ¿no? Por más chiquita que sea, lo mínimo que te va a utilizar, aunque sea, va a ser WhatsApp, ¿no? Oye, envíame tu catálogo, ya te lo mando por WhatsApp, ¿no? ¿Estamos claros? Muy bien. Next. ¿Alguna pregunta respecto a la comunicación? Ok. Trataba de hacerla así, súper veloz, súper... Como dice uno de sus elementos, súper conciso. Muy bien. El segundo aspecto que debemos de considerar respecto a la dirección es el liderazgo. ¿Qué te había dicho? ¿Cuál era la palabra mágica clave cuando hablábamos de dirección? Liderar, te he dicho, ¿no? Influencia, muy bien, influenciar, ¿no? Y fíjate, precisamente podríamos decir que el corazón, el bobo de la dirección vendría a estar en el liderazgo. Porque, ¿qué es el liderazgo? Es esa capacidad de influenciar, de generar influencia sobre las demás personas para que alcancen un objetivo en común. El objetivo del líder, ¿no? De cierta forma va a influenciar en otras personas para que esas personas también quieran lograr ese objetivo, porque también se sienten identificados con ese objetivo, no solo con el líder, sino con los objetivos que este líder persigue, ¿ya? Entonces, lo interesante del liderazgo es que el líder puede ejercer su influencia sin necesariamente hacer uso de su autoridad. ¿Por qué? Porque al líder lo siguen, porque tiene ciertas características que hace que la gente lo identifique como su líder, y por eso lo siguen. Acá hablamos de líderes y de seguidores. El líder y seguidores. Los seguidores lo siguen, los seguidores van a hacer caso a lo que el líder les dice porque le creen, porque se sienten identificados o se sienten representados con ese líder, y lo van a hacer independientemente de la autoridad que pueda tener el líder. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, para que esto quede bastante claro, ¿ya? Puede haber un jefe que sea líder, pero sus subordinados o sus colaboradores le hacen caso no por su autoridad de jefe, sino por el liderazgo que tiene. ¿Me dejo entender? Muy diferente sería un jefe que es jefe pero no es líder, en el cual los subordinados le hacen caso, que es el jefe, pues, y si no les hacen caso los van a sancionar, les van a descontar. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Ya. Muy bien. Cualidades que debe de tener un líder, ¿no? Hace mucho tiempo, y creo que hasta ahorita sigue la discusión, ¿no? ¿Un líder nace o un líder se hace, ¿no? Y creo que todavía sigue siendo un tema incluso que se habla en otras áreas, ¿no? Incluso dentro de lo que es la filosofía. En este caso vamos a resaltar o podemos decir que tiene componentes de los dos, ¿no? Tiene componentes de los dos, lo cual es positivo, ¿no? Porque eso implica que cada uno puede tener la capacidad de liderar, pero eso no va a ser algo, en algunos casos sí va a ser mucho más espontáneo, pero en otros casos va a requerir de práctica, va a requerir de compromiso, va a requerir de seguridad, va a requerir de decisión. Si tú quieres liderar, primero tienes que empezar por liderar tu vida. Esto es interesante, ¿ya? Un líder muchas veces no busca liderar, sino que otras personas lo observan cómo es su actuar y deciden seguirlo. No es que diga, yo soy líder, síganme.
No, un líder no va a hacer eso. El líder no... Las acciones del líder son las que van a hablar por él. ¿Qué van a ver los otros? Esas acciones. Y van a querer imitar esas acciones. Van a querer seguir esas acciones. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, por lo tanto, hay algunas, digamos, cuestiones que sí se pueden trabajar para tratar de mejorar esta parte del liderazgo que de repente está aún dormida, ¿no?, dentro de nosotros. Una de esas, y es muy importante, es la percepción. Ojo, ¿se acuerdan cuando les hice ese pequeño ejercicio de los papelitos? Ese ejercicio de los papelitos fue un ejercicio en el cual les estaba diciendo, esta es la percepción que otros tienen de ustedes, ¿no? Entonces la percepción personal, la percepción de un líder, pues, es lo que esta persona proyecta en los demás. Entonces, obviamente, un líder, dentro de las cosas que proyecta, son pues seguridad, confianza, compromiso, de cierta forma correlación con sus ideales, con sus valores, con su ideología, ¿no? Hay líderes buenos y hay líderes malos. La historia nos ha hablado de ambos, ¿no? De líderes buenos y de líderes malos. Pero ¿qué tenían estos líderes en común? Que creían fervientemente en algo y estaban convencidos, y su actuar y lo que proyectaban era este convencimiento en lo que creían. Y si tú miras a una persona tan convencida en algo, ¿crees que es verdad o no? No, crees que es verdad, entonces tú también lo vas a creer y también vas a querer seguirlo, y eso es lo que pasa, ¿no? Un líder genera esta percepción personal, un líder proyecta esa imagen. ¿Tú seguirías a una persona insegura? No. Imagínate, estás perdido en una montaña, ¿vas a seguir al que tiene más miedo? No, porque lo más probable es que te mande a morir, ¿no? En la primera. Pero de cierta forma te vas a refugiar o vas a tratar de seguir, si es que tú no tomas la posta, al quien veas que cree que es lo que de manera, vamos a decir, muy segura en que puede resolver la situación, puede sacar adelante esa situación. ¿Estamos? ¿Qué más? Lo que te estaba diciendo, no es posible incrementar estas habilidades perceptivas con entrenamiento. Ese entrenamiento es básicamente en que tú mejores la seguridad hacia ti mismo. O sea, no esperes que alguien crea en ti. Tú debes de creer en ti. O sea, si esperas que otro lo haga, de repente, porque eso de cierta forma te hace sentir bien o te puede dar un impulso motivacional, genial, sí, no voy a decir que está mal, ¿no? Pero el primero que debe creer en sí mismo son ustedes, ¿no? Ustedes son los primeros que deben de creérsela. Si estás en un hoyo, no esperes que venga una mano, aprende a salir de ese hoyo, ¿no? Si te caes, no esperes que alguien te levante, levántate y lo más probable es que te vas a volver a caer, ¿no? Pero de cada caída te vas a volver más fuerte. Entonces trabaja en tu confianza, trabaja en tu seguridad. Un ejercicio que yo recomiendo es un ejercicio muy sencillo, es despertarte. Apenas te despiertas, ¿no? Lo primero que hago es agradecer el día. Siempre agradezco que estoy vivo, porque hay personas que no despiertan, ¿ya? Entonces, si tú estás despertando es porque todavía tienes algo que hacer. Y si no te das cuenta que tienes algo que hacer, estás malgastando ese día de vida que te está regalando el universo, Diosito, o como quieras decirle, ¿ya? Entonces, primero agradezco el día. Y lo segundo que hago es me veo al espejo. Y ahí te vas a empezar a preguntar, ¿te gusta lo que ves? No me refiero solo a un tema físico. Mira a la persona que está en el espejo. Mira a la persona que está en el espejo y pregúntate,
¿Te gusta esa persona que estás mirando en el espejo? ¿A ti te gusta esa persona? Tu respuesta puede ser sí, tu respuesta puede ser no, ¿no? Pero si tu respuesta es no, ¿qué es lo que no te gusta de esa persona? Y empieza a trabajar cada día para que cada día esa persona que estás mirando en el espejo sientas que está mejorando y sientas que te está gustando un poquito más. ¿Realmente te gusta la persona que estás mirando en el espejo? ¿Te gusta dónde ha llegado? ¿Te gusta dónde está actualmente? Porque eso es lo que vas a mirar. Tú lo que vas a mirar en el espejo es dónde está esa persona y cómo está esa persona actualmente. ¿Quieres que siga así como la estás mirando? Y empieza a mejorar por ti. Y tercer punto, cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tú estás bien contigo mismo, todo a tu alrededor, no sé si será magia, no sé cómo decirlo ya, pero todo a tu alrededor va a empezar a mejorar. No esperes que lo que está a tu alrededor mejore cuando tú no estás bien contigo mismo. Cuando tú estás bien contigo mismo, es como que las cosas se empiezan a acomodar. Y no sientes que le debes nada a alguien. La única deuda que tienes es contigo, ¿no? Contigo. Entonces, esos son mis consejos para que mejores cada día. Toma la vida, toma un día nuevo como una oportunidad, como un regalo para construir una mejor versión de ti. Si no estás tomando ese día nuevo como una oportunidad para una mejor versión de ti, lamentablemente estás desperdiciando un regalo muy valioso que mucha gente no tiene. Muy bien. Autoridad. La autoridad y el liderazgo van de la mano. Van de la mano, sí, ¿no? O sea, sí te había mencionado, el liderazgo puedes influenciar sin necesariamente utilizar la autoridad, ¿ya? La autoridad ya es una potestad, vamos a decirlo así, ¿ya? La autoridad se puede decir incluso que es una especie de derecho, en el cual el que tiene la autoridad va a influenciar en la otra parte porque puede. ¿Ya? ¿Y por qué puede? Porque tiene mayor autoridad. ¿Por qué tiene mayor autoridad? Posiblemente porque tiene un nivel jerárquico superior. Entonces, si está en un nivel jerárquico superior, el subordinado tiene que acatar lo que el superior le dice porque tiene la autoridad para influenciar en una determinada actividad. Obviamente estamos hablando de aspectos netamente relacionados a lo laboral y a lo legal, ¿ah? Ojo, ¿estamos? Muy bien. Tipos de autoridad. Tenemos hasta 4 tipos, ¿ya? La autoridad personal, la autoridad operativa, la autoridad técnica y la autoridad formal, ¿ya? En la autoridad personal estamos hablando de esta autoridad en la cual el superior o el que posee o el que goza de esta autoridad indica que se haga algo y la otra persona lo tiene que hacer, así de simple, ¿ya? Así de simple, no lo voy a extender más. En la autoridad operativa estamos hablando ya más de una relación laboral, ¿ya? De superior y subordinado, para no hacerlo complicado. La autoridad técnica está más que todo relacionado a la experiencia, ¿no? Al conocimiento, a la experiencia, al conocimiento, a la habilidad, ¿no? Es como que yo tengo la autoridad para hablar o indicarte cómo hacer algo, porque llevo 20 años de mi vida
trabajando en esto y tú vienes recién con un par de años, ¿me vas a decir a mí cómo hacer las cosas? No, ¿verdad? Algo así, ¿no? El tema de la autoridad. Obviamente esto no significa que el que tiene mayor experiencia tenga la verdad absoluta, ¿no? Puede tener la autoridad que le dan los años que respaldan su trabajo. A eso quiero llegar. ¿Estamos? Y la autoridad formal es una autoridad que se desprende de la misma forma, que se desprende más que todo de la manera en la que está organizada la empresa. Recuerden que estamos llegando a este nivel de dirección porque previamente hemos estado hablando de la etapa de organización, ¿no? Entonces la autoridad formal puede ser una autoridad lineal. ¿Por qué lineal? Porque tenemos una cabeza, que es o la punta de la pirámide, el nivel estratégico, ¿no? Y después del nivel estratégico tenemos el nivel ejecutivo, y después del nivel ejecutivo tenemos el nivel operativo. Entonces, obviamente el que está en la punta tiene mayor autoridad y va a descender de manera lineal, ¿no? A mandos medios y después a puestos operativos. Y la autoridad funcional se refiere a una autoridad que se dé a, por ejemplo, en una determinada área, en un determinado departamento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos diferentes escuelas, ¿no? Tenemos la escuela de administración, tenemos la escuela de electrotecnia, tenemos la escuela de mecánica, ¿no? Entonces cada escuela tiene su jefe de escuela, ¿no? A eso se refiere con autoridad funcional. ¿Me he dejado entender? Está bien. Listo. Ahora, esto de la delegación está muy asociado a una palabrita muy importante y de la que se habla mucho en los últimos años, que se conoce como empoderamiento. Empoderamiento. Cuando hablamos de delegación, también estamos hablando de empoderar, ¿ya? ¿Por qué empoderar? Porque de cierta forma tú le vas a dar poder a otra persona a partir de aquellas actividades que le estás delegando. ¿Me estoy dejando entender? Ya. Ahora, esto de la delegación es muchas veces utilizado también por los líderes para fomentar este tema del empoderamiento, 2, para generar confianza, 3, para motivar también al resto de integrantes de su equipo, y 4, podríamos decir, para encargar aquellas acciones que de repente no requieren tanto su prioridad, ¿no? Para que el líder se pueda concentrar en lo que es más importante o en lo que es más prioritario, y delegar otras actividades a sus seguidores o a sus colaboradores, de cierta forma también para despertarles un poco de motivación, incentivo y un mayor grado de responsabilidad. Entonces, la delegación también tiene un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Definir qué trabajo se va a delegar y quién. Como te digo, tiene que escoger a la persona en la cual va a confiar esas actividades y qué es lo que le va a confiar. ¿Qué tareas delegar? Básicamente las que te he dicho, no las que son las más importantes para el líder, no las más prioritarias, sino otras para que precisamente el líder o el jefe pueda concentrarse en las que son más importantes para él. ¿Me estoy dejando entender? ¿A quién delegar? Esa es una pregunta bastante seria, porque tiene que encontrar una persona dentro de su equipo de trabajo que cuente con las habilidades, que cuente con los conocimientos, que cuente con la experiencia y sobre todo que cuente con la confianza para poder delegarle estas actividades, ¿ya? ¿Estamos? Esto es importante, asegurarse que a la persona que se le está delegando entienda el proceso. Acá jugaría un papel muy importante el tema del feedback. O sea, se le explica qué es lo que tiene que hacer, se le explica qué es lo que se espera de él y después se le pregunta si realmente le queda claro qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera de él. ¿Estamos? ¿Sí? Motivar
al empleado y transmitirle confianza. Obviamente cuando se delega a alguien es porque se está escogiendo a una persona a la cual se le está diciendo: confiamos en ti, confiamos en que puedes hacerlo, tómalo esto como una oportunidad, ¿no? Entonces es una forma de generarle motivación, de generarle confianza, ¿no? Decirle también que a pesar de que se le está delegando ciertas actividades, se le va a hacer el acompañamiento en caso tenga alguna duda, en caso tenga algún inconveniente, que tenga la confianza, la apertura de manifestarlo para poder darle solución a cualquier imprevisto que se pueda suscitar. ¿Estamos? ¿Estoy siendo claro? Establecer revisiones y apoyarlo en el proceso. Esto está muy relacionado al tema de control, ¿no? O sea, obviamente no es que se le delega y te olvidas, ¿no? Se le delega porque no puedes ocuparte al 100% de esas actividades, pero sí tienes que dedicarte o darle un tiempo a controlar. Oye, ¿cómo ve el avance? Oye, ¿cómo van las cosas? A ver, ¿cuáles son los resultados que se están obteniendo hasta ahora? ¿Qué problema tienes? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿No? Eso es hacer las revisiones y brindar apoyo en el proceso. Y por último, reconocer su trabajo y compartir el resultado. Es decir, agradecerle el esfuerzo, felicitarlo por el trabajo realizado. En el caso de que se haya obtenido los resultados esperados, de cierta forma recompensarlo, ¿no? Y en caso de que no se haya obtenido los resultados esperados, nunca más escogerlo y votarlo. ¿Ya? No, mentira, eso no. En caso de que no se hayan obtenido los resultados esperados, obviamente ver en qué se falló y cómo se puede mejorar. ¿Sí? ¿Estamos? Siempre hay que brindar el apoyo hasta el final. Bien, entonces eso sería dentro de lo que es la delegación. ¿Y qué palabrita te he dicho que va asociada a delegación? Empoderamiento. Muy bien, después tenemos los diferentes métodos de liderazgo. Tenemos el liderazgo situacional, el liderazgo centrado en principios, el liderazgo transformacional. Vamos a hablar de esos tres tipos de liderazgo. El liderazgo situacional, su nombre lo dice, ya, situacional, viene de situación. Este tipo de liderazgo es interesante porque va a depender mucho de las habilidades que tenga el líder para poder afrontar diferentes situaciones a las que se está enfrentando. Recuerden que en temas anteriores hemos hablado mucho, pues más que todo en el proceso de toma de decisiones, ¿no? En toma de decisiones hablábamos de dos elementos muy importantes: la situación y la conducta, ¿no? Y eso está más que todo relacionado precisamente a este estilo de liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento que asumirá un líder ante una determinada decisión? Por eso, ante una determinada situación. Por eso es que este tipo de estilo de liderazgo se llama situacional, porque no se va a desenvolver o desempeñar igual para todas las decisiones. Depende de todas las situaciones. Depende de la situación el papel que tomará. Habrá situaciones en las cuales preferirá delegar y habrá situaciones en las cuales va a intervenir directamente y asumirá la responsabilidad de las decisiones que tome. ¿Me dejo entender? Ahora, el liderazgo centrado en principios, este es un liderazgo, y el mismo nombre lo dice, centrado, ¿no? Se puede decir que esto de centrado sería casi como encasillado, pero no desde un aspecto negativo, sino en principios, en valores, ¿ya? Independientemente de las circunstancias. O sea, el liderazgo situacional era, según la situación, se tiene algún tipo de reacción, ¿no? O de toma de decisiones. En el caso del liderazgo centrado en principios, las decisiones y el actuar ante diferentes situaciones van a estar, digamos, basadas en los principios del líder o en los principios de la organización. ¿Estamos? Entonces, estos principios básicamente pues son los principios
con los cuales se ha establecido la empresa. Podríamos decir los valores corporativos, ¿no? Estos valores que han servido para la ideología o la cultura organizacional, estos valores en base a los cuales también se ha construido la misión, la visión de la empresa. Entonces, las decisiones que este líder va a tomar siempre van a estar en la misma corriente que estos valores, que estos principios. ¿Estamos? Muy bien. Y por último tenemos el liderazgo transformacional. Este tipo de liderazgo se llama transformacional porque trata de influenciar tanto a sus seguidores que realmente llegue a transformarlos en una especie de... ¿Cómo explico esto? A ver, el líder tiene tal capacidad de influencia en los seguidores que los seguidores ven al líder como un modelo a seguir. Por lo tanto, van a tratar de imitarlo. Por eso se llama transformacional. Van a tratar de ser como su líder. Pero su líder, a su vez, siempre va a estar motivándolos, siempre va a estar incentivándolos a mejorar, digamos, su desempeño dentro de las actividades o los roles que estén jugando dentro de la empresa. Por eso dicen que este tipo de liderazgo lo que trata de hacer siempre es retener el talento humano de la empresa. Pero para que este talento humano se quede dentro de la organización es porque el líder realmente es un ejemplo a seguir y la gente que está allí quiere ser como su líder. ¿Estamos? Bien. Y ya para cerrar este temita coquetón y sabrosón, solo nos quedaría hablar de lo que es el trabajo en equipo. ¿Qué es pues el trabajo en equipo? Es un conjunto de actividades, es una labor en conjunto, ¿no? En el cual los integrantes de un equipo van a aportar de manera individual, incluso de manera hasta diferente, para que se pueda alcanzar un objetivo en común, un objetivo el cual todos desean alcanzar. Obviamente este equipo tiene diferentes, vamos a decir, componentes. No es que todos son iguales. Ellos desde sus diferencias, que pueden ser diferencias en conocimientos, diferencias en habilidades o en diferentes criterios, van a tratar de aportar eso que hacen mejor para que puedan llegar a un objetivo que sí es común. O sea, ¿qué es lo que tiene en común un equipo de trabajo? El objetivo. El objetivo es lo que tienen en común. Un equipo es un grupo de personas, ¿ya? Pero un grupo de personas no necesariamente es un equipo, ¿ya? En un equipo estamos hablando de individuos o de integrantes con características diferentes. En un grupo estamos hablando de individuos que tienen las mismas características, ¿ya? No sé si me estoy dejando de entender. Un grupo, todos tienen las mismas características. En un equipo son diferentes características. Tanto un grupo como un equipo tienen un objetivo en común. Por ejemplo, acá en este momento yo veo un grupo de estudiantes. ¿Cuál es la característica en común que tienen? Que son estudiantes. Un equipo, un ejemplo de equipo, un equipo de fútbol. ¿Alguna vez han escuchado un grupo de fútbol? No, ¿por qué? Porque los integrantes de un equipo de fútbol tienen roles y características diferentes, ¿no? Uno se dedica
de proteger el arco, ¿no? Y puede agarrar la pelota, otro se encarga de atacar, entonces hacen cosas diferentes, pero todos como equipo que tienen el objetivo común de ganar. ¿Me estoy dejando entender? Ya, bien. Equipos tradicionales, se llaman equipos tradicionales porque como el mismo nombre lo dice, ¿no? Más que todo son equipos que se forman dentro de las empresas, dentro de la misma área de trabajo, ¿no? ¿Por qué tradicionales? Porque son un grupo de personas liderados por un jefe. Imaginemos ya el área de producción, los operarios liderados por un supervisor. Ese sería un equipo tradicional. ¿Está claro? Equipos informales. Estos equipos informales nacen por un objetivo diferente al que se busca dentro de la organización. Por ejemplo, ¿ya? En el equipo tradicional, el objetivo de los operarios y del supervisor es alcanzar los niveles de producción. Clarísimo, ¿ya? En un equipo informal no vamos a estar hablando de objetivos de ese tipo, ¿ya? Son aquellos que se generan cuando se causa algún tipo de malestar, algún tipo de conflicto o alguna situación incluso que corresponde a alguno de los integrantes, pero alejados de la organización. No sé, a ver, por ahí fallece la mamá de un compañero de los operarios, ¿no? Entonces los operarios van a armar un equipo de repente para comprar una corona, para llevar algún tipo de apoyo, o de repente van a hacer una colecta, ¿no? Para dársela a este trabajador para que pueda cubrir los gastos funerarios. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ese sería un equipo informal. Equipos de resolución de problemas. Estos equipos son interesantes porque estos equipos son, para empezar, son temporales. ¿Por qué son temporales? Porque solo se van a hacer para detectar cuál es el problema, cuáles son sus causas y cuáles son las soluciones. Una vez que se solucionan los problemas, ¿qué pasa con el equipo? Se desintegra. Algo interesante de este equipo es que también va a estar formado por personas que tienen ciertos conocimientos o experiencia en las diferentes actividades o áreas para los cuales se los ha convocado para que formen parte de este equipo de resolución de problema. ¿Ya? Y equipo de liderazgo son equipos pues que vamos a considerarlos, están compuestos por otros líderes, ¿no? Entonces como que los líderes se reúnen para tomar decisiones mucho más a nivel estratégico o a nivel ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo, solo como ejemplo, ¿no? Aquí en la institución, una reunión solo o un equipo conformado solo por los jefes de cada área. Ese sería un equipo de liderazgo, ¿ya? Equipos virtuales, esto es interesante. ¿Por qué se llama equipos virtuales? Porque son equipos que no se van a juntar, pues, todo lo van a hacer de manera virtual. Por ejemplo, en la época de la pandemia tuve que trabajar con full equipos virtuales, sobre todo para cursos que eran de marketing, ¿no? En los cuales sí era necesario que hagan un trabajo no de grupos, sino de equipos, donde cada uno a partir de sus perspectivas, sus criterios, su experiencia y sus conocimientos pueda brindar soluciones a los diferentes problemas de marketing que estábamos evaluando. Pero no nos podíamos reunir y todo lo hacíamos a través de medios virtuales. Y equipos autodirigidos. Los equipos autodirigidos son equipos que no tienen un líder o no tienen un jefe que los esté dirigiendo. Entonces es como que equipos que caminan solitos, ¿no? No necesariamente tienen una cabeza que los está guiando. Hace el año pasado, durante muchos meses, esta área estaba sin jefe, no tenía jefe. Pero el área seguía funcionando, seguía caminando solita porque cada uno sabía cuáles eran sus funciones y no hubo problema. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, para cerrar nuestro temita de trabajo en equipo, vamos a hablar de las 4 etapas para la formación de trabajos de equipo. ¿No? Son 4: formación, agitación, normalización y realización. La primera etapa, la de formación, es precisamente una etapa en la cual se va a tratar de desarrollar el equipo. Y fíjate que dice, se reúnen por primera vez en esta etapa
hay muchas, digamos, sensaciones diferentes, ¿no? Unos estarán emocionados por realizar un trabajo en equipo, otros estarán ansiosos, otros querrán ejecutar, o de repente un poco más un dominio, puede ser autoritario o puede ser de liderazgo, y otros tendrán más una tendencia a la dependencia o simplemente esperar que se les diga qué hacer, ¿no? Entonces, en esa etapa es una etapa más que todo de descubrimiento entre los diferentes integrantes del equipo. Entonces, el que asuma de líder en ese equipo lo que tiene que hacer es estructurarlo, ¿ya? ¿A qué me refiero con estructurarlo? Por ahí definir cuál va a ser la función de cada uno de los integrantes del equipo. Tiene que estimular la participación del equipo, tiene que estimular también el aprendizaje. Esto sí me ha pasado en algunos casos en los cuales nos mandaban a capacitaciones, acá con otros instructores de diferentes áreas, ¿no? Entonces nos mandaban a capacitaciones y después nos mezclaban así con otros instructores para hacer alguna actividad en equipo o en grupo, si quieres decirlo. Y a veces era un poco palqueante, ¿no? Porque era así como ustedes los veo, a pesar que eran instructores, ¿no? Nos reuníamos los instructores y ya. Yo primero estaba en mi etapa de observador, ¿no? Los quería observar. Entonces los que observaban, nos dejaban la actividad y era como que todos se miraban, ¿no? Y después yo solo seguí en mi etapa de observación, quería ver si alguien asumía por ahí el liderazgo, ¿no? Y nadie decía nada hasta que por ahí, siempre primero me he dado cuenta de eso, es una señorita o es una mujer la que pregunta: ¿y qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, por ahí otros respondían medio timoratos. Entonces, como mi virtud no es la paciencia, después de mirar eso, observar, dije, esto va a demorar y no me gusta demorarme. Les decía, ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Quién sabe hacer esto? Ya. ¿Tú sabes? Ya, bacán. ¿Quién sabe hacer esta otra cosa? Ya. Entonces los iba estructurando. Y lo que sí tienes que hacer es preguntarles a todos. A todos tienes que preguntarle, porque eso es una forma de estimular su participación. No me gustaba hacerlo, tengo que ser sincero, porque estaba apurado, pero era para estimular la participación. Entonces, la agitación es el segundo aspecto. ¿Por qué se llama agitación? Porque después de la formación en la que de cierta forma ya hubo sacudón, ¿no? Y ya se entró, entre comillas, a un poco más de confianza. Al existir ya un poquito más de confianza, ya se empieza a presentar ciertas discrepancias entre ideas de uno versus ideas de otro. Entonces algunos pueden que se sientan de repente poco relevantes, otros van a querer más relevancia. Entonces, ¿por qué se llama etapa de agitación? Porque se pueden presentar ciertos conflictos dentro de este equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder? En este caso, lo que tiene que hacer es facilitar el diálogo, fomentar el diálogo, y tiene que aportar en la toma de decisiones. Entonces, volviendo a mi ejemplito, ¿no? Ahora que me pusieron, la última capacitación que tuve fue con la de Alquimen, ¿ya? Y prácticamente las primeras simulaciones eran pues teníamos que hacerlas de manera grupal, pero cada uno tenía que hacerlas desde su casa, ¿no? Entonces, cuando llegamos ya a la etapa en la cual tú llegas en la simulación, en la etapa en la que tienes que tomar decisiones, ¿no? Ya cuando está corriendo el simulador, ¿no? O es más, tienes que tomar decisiones dentro de lo que es la colocación
los stakeholders, ¿no? Tienes que decidir en qué cuadrante colocarlo. Entonces, en ese momento se empezó a dar cierto tipo de discrepancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer ahí? Decirle, ¿por qué crees que va acá? Entonces, me decía, yo creo que va en alto interés, ¿no? Pero bajo poder. Pero ¿por qué? ¿No? Y que explique, desarrolle. ¿Y tú por qué no estás de acuerdo? Entonces ambos explicaban, ¿no? Y al final, escuchando a los dos, porque de cierta forma ya asumí el liderazgo ahí, les daba mi opinión y les decía, miren, creo que la decisión que debemos de tomar es tal, por tal y tal razón. Pero antes de tomar la decisión, que en realidad ya la había tomado, ¿ya? Fomentaba el diálogo, ¿no? El diálogo para que todos se sientan partícipes. Y de cierta forma eso de fomentar el diálogo, si en un inicio de repente era un poco tenso o confuso o por ahí había discrepancias, ya cuando se tomaba la decisión luego de las explicaciones y de la conversación, como que todos de cierta forma estaban ya conformes y a la vez ya había más confianza para que puedan expresar lo que realmente estaban pensando. ¿Estamos? Muy bien, la normalización es la tercera etapa y las personas ya se dan cuenta que no tienen que competir entre ellos, sino que ya son un equipo. Y por eso se llama etapa de normalización. Ya asumen su rol dentro del equipo y van a tener un comportamiento de equipo. ¿Qué significa tener un comportamiento en equipo? Que van a trabajar no por ellos, sino por el objetivo del equipo, por el objetivo del equipo. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá el líder? Acá el líder, una vez que entienda o se dé cuenta que ya el equipo está normalizado, puede delegar cierto tipo de responsabilidades, puede delegar cierto tipo de actividades, más que todo. Entonces, cuando ya mi equipo empezó a trabajar como equipo, ya les dije, ya tú vas a hacer el Excel, tú vas a tomar los pantallazos, yo voy preparando la presentación y tú expones. Ninguno me dijo no. ¿Por qué? Porque ya estaba pensando como equipo, ya estaba pensando como equipo. Y después está la etapa de realización, en la cual después de la normalización en el que el equipo se siente como equipo, su principal preocupación va a ser el éxito, su principal preocupación va a ser la consecución del objetivo común que tienen todos los integrantes del equipo. Y en este proceso, ¿qué es lo que se tiene que hacer más que todo? Un proceso de autoevaluación, más que todo de autoevaluación, ver cómo es que se están obteniendo los resultados y cómo es que se están obteniendo y cuál es el papel que está jugando cada integrante del equipo para conseguir esos resultados. Y esta no está dentro de las etapas, si te fijas, ¿no? Te he hablado de formación, te he hablado de agitación, te he hablado de normalización y de realización. No te he hablado de levantamiento, pero acá el autor, Tuckman, la considero importante porque luego de que se alcanza el objetivo es muy probable que algunos equipos tengan que disolverse, ¿no? Tengan que disolverse. Entonces lo que hace o lo que quiere resaltar es que esta disolución muchas veces va acompañado pues de ciertos sentimientos de tristeza, de ciertos sentimientos de separación. Entonces por eso lo considero como una etapa importante en lo cual el momento de la despedida también debe ser un momento que se tome con bastante seriedad, con bastante responsabilidad y sobre todo que la despedida sea como que el antecedente de que sí se pueden hacer bien las cosas cuando cada uno de los integrantes de este equipo vaya a formar parte de otro equipo, ¿ya? Y bueno, este sería el resumen, ¿no? Fíjate, fase de formación, es una fase de tanteo, de observación, en lo cual se requiere primero orientación, la fase de agitación que puede ser tensa, que se puede dar cierto tipo de hostilidad, hay que fomentar ahí más que todo el diálogo, ¿no? La escucha activa, la normalización, ya empieza a haber cohesión, ya se empieza a pensar más que todo como equipo.
ya siempre se empieza a dar más que todo este tipo de opiniones, pero ya opiniones no para competir entre integrantes, sino pensando en el equipo y la realización, cuando el equipo entiende, porque dice acá afinidad, porque todos ya están afín, ya entienden que el objetivo y el éxito del equipo significa el éxito de los integrantes. ¿Estamos? Y bien, ese sería el temita del día de hoy, súper conciso, ¿ya? ¿Qué hemos hablado hoy? Hemos hablado de la comunicación efectiva, hemos hablado del liderazgo y hemos hablado del trabajo en equipo. Entonces no me queda nada más que decir que colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado.